Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, ¿se acuerdan del episodio anterior? El episodio anterior fue más que nada un episodio de relleno, un episodio de alerta de spoiler, por si no se han enterado. Y bueno, la cosa es que he estado solamente yendo para acá para completar un encargo. Ahora sí que sí, nos llegamos justamente donde está el Caravarsarribat. Lo he pronunciado bien, ¿verdad? Sí, eso espero. La cosa es que vamos a ir justamente donde allí y ya ir explorando justamente lo que queda de esta zona. Que vamos, que me he tenido que ir hasta acá para completar un encargo. Y me dije, ¿por qué no aprovechar para grabar de todas maneras? Al fin y al cabo, cuando se trata de exploración no hay mucho tiempo, cuando estás bastante concentrado con el tema de la aventura principal. De hecho, es muy común de que la gente se la pase horas sobre horas explorando en vez de hacer las misiones y demás. Yo soy un poquito así, un poco así, pero cuando se trata de la historia principal prefiero estar un poquito al día, o por lo menos sentir de que estoy progresando en algo. Y con respecto a lo que es la exploración, debido al poco tiempo que ahora me está quedando, como que no es que le estoy metiendo tanta caña como antes, pero aún así hago lo posible para tratar de acordarme de ya. Hoy día es la review de NXT en ese canal de Fightful, por ende tienes que estar farmeando. Eso es lo que solía hacer antes, pero como que ahora como llego más cansado, que con ganas de dormir y demás. O sea que ya no es así, ya no es así. Tengo que idearme de alguna manera para volver al ritmo de antes y no estar con tanto problema, tanto caos y tanto demás. Vale, eso de allí es el Caravarsarribat, por lo que parece. Es la entrada al desierto, que está justamente allí. Hay una pequeña tormenta de arena. Deben haber un Tyranitar por allí. Aunque hay otros Pokémon que tienen esa habilidad, como el Hipototas, si mal no me equivoco, creo que se llamaba así. Y tenía su habilidad también tormenta arena, porque literal lo dice la Pokédex, que esos hueones se la paran dentro de la arena y demás. Y me parece curioso que esté justamente con un montón de picos, como si esta cosa fuera creada por el dios, bueno, por Rex Lapis y demás. Que vamos, el pana se volvió loco lanzando lanzas a lo loco. Y de seguro esas piedritas son parte de esas lanzas, o los de sumerianos tendrán otra explicación. A ver, entremos a mirador. Se ve chido. Todo se ve un poquito más oscuro ahora. Es por la tormenta de arena, ¿verdad? Sí, es por la tormenta de arena. Vale, en ese caso, entremos nomás al Caravarsar. Que vamos, no creo que nos interrumpan justamente cuando estemos aquí llegando. No, de hecho la cinemática se aparece justamente a la entrada. Llegué al destino, pero no me aparece ninguna cinemática o algo parecido. Tengo que entrar directamente al castillo o algo. No, me pide algo. He hecho algo mal, ¿verdad? Estoy en una suerte de bucle sin sentido, ¿no? No me digas que esto también tiene un lugar oculto. O sea, tengo que ir por la parte de abajo del Caravarsar o algo parecido. ¿Y si desactivo y activo la misión otra vez? ¿Funcionará algo? Porque claro, me está marcando ahora sí un trayecto que yo tengo que seguir sí o sí. Me manda justamente para acá. Sí, de verdad parece algo sacado de Egipto. So, just past this wall is the desert, huh? Así me imagino. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the wall Samiel, of creo que ese es un Samiel. nombre bíblico. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Es impresionante, pero no supera lo que hay en Ica. Que ahí hay montañas arenas, sí. Aquí te dice Samiel, del hebreo Shemuel, del hebreo Shama, escuchado y el Dios. En la Biblia Samuel era un juez y profeta. Ya decía yo por qué me era tan familiar ese nombre. Enough gawking. Come on, follow me. Alhacén, ¿qué chucha haces acá? Huh? ¿De dónde salió? Over here. Oh, Hatham went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Sí, hace poco que encima han sacado su drip marketing y como que el mundo le está diciendo que es una kekin verde. ¿Quién va a pensar de que el Al-Haitam, el hombre, estaría superando a la mujer o a la waifu? Usualmente es al revés. What the... Where did he go? No lo sé, habrá hecho un teletransporte así todo chido. How did we lose him? Eso explica esa They parte were just here a second ago. Pensaron en todo. More Eremite mercenaries?
we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Gracias al Haytham, eres el mejor. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. Ya me imagino. All I Suficiente did será was viviendo correct a con ese mistake I compañero happened to tuyo. come across. It's a habit I developed at the academia. Corregir un error con el que te encontraste. ¿Me estás llamando una equivocación? You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the eremites' honored guests by now? Buen punto. Oh, right. You do have a point. Ok, empecemos las preguntas. ¿Participaste en el gran proyecto de los sabios? I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. Ya, solamente te preocupan las investigaciones y demás. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. O sea que viniste a buscarnos. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Tiene sentido, ingeniería reversa. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Debe ser porque me sobresalté al escuchar de nuevo esas palabras. Mundo, olvídame. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? La situación es un poco complicada. Demasiado. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No, lo que pasa es que no tengo ni puta idea de qué estás hablando. No matter. Tengo Rather than información, pero simply desconozco qué learning the answers from significa. you, I'd still prefer to investigate on my own. Básicamente Speaking yo of, cada vez que voy a You two are examen. also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Como diría el opening de Al fondo hay sitio, donde entra uno, entran 6. It's always better to travel Sí, with ¿no? someone you know. Let's go. No, era donde entran 5, también entran 6, Tamare. Ve a la aldea Arau, que queda justamente recontra lejos de acá. Sí, y justamente es donde está la estatua de los 7. Excelente, excelente. Muy bien, primero salgamos acá, que este lugar me da un poquito de desconfianza. No creo que sea necesario usar ese punto de transporte, de hecho hay un punto de transporte cerca de acá. No puedo tranquilamente estar volando desde este punto de aquí hasta acá. Así que no voy a activar nada, no voy a activarlo de momento. Tal vez me arrepienta en un futuro, pero para eso está la vida, para arrepentirse. Muy bien, estamos en el desierto y hasta ahora no veo ninguna barrita que me diga que hay mucho calor por acá. Cosa que es bastante decepcionante a mi parecer. De hecho, un poco que el escenario me recuerda un poco cuando jugaba el Zelda y estaba justamente a lo que era el desierto de los ocarinas, creo que así se llamaba. Hace tiempo que no juego. Estas plantitas, no son las plantitas, todavía no entro en las plantitas. Vale, hay de estos que son de fuego, cosa que no hay problema porque los junto y les golpeo. Pero son nivel 70, weón. La madre, es que mi equipo que ahorita tengo es un poquito bastante débil. Vale, algo he hecho por ahí. Ah, weón, ella funciona como Kunyu.
O sea, simplemente agarro esta flecha y allí es cuando ataca recién. Vale, vale. Yo pensaba que funciona de manera diferente, pero no importa. Tenemos a Jesús acá. Que vamos, se saca fuego donde no hay. Listo, eliminados. Interesante, interesante. Así que parece que va a ser ese el estándar de las unidades arqueras al parecer. Hay más enemigos por acá. We'll see about that. Vale, no le hace mucho daño porque claro, le tengo que equipar el arco normal. Y este arco como que no hace ni miércoles de daño. Pero puedo seguir por acá. Tengo que tener mucho cuidado y estar atento a qué es lo que están haciendo estos huevones y también a los objetos que están brillando. Porque ya estoy en el desierto. Ya puedo obtener los materiales para farmear tanto a Sino como a Candence. Y empezar a ahorrar. Porque ya tengo mi mente clara. De ella sí o sí tiene que estar en mi equipo. Sí o sí tiene que estar en mi equipo. A ver, con cuidado esto de acá. Hay más materiales por aquí, pero creo que son piedras. Creo que todo acá es piedra. Todo acá es piedra por lo que parece. Sí, todo acá es piedra. Hay enemigos aquí que son eléctricos. Me agrada hacer eso cuando me enfrento a enemigos eléctricos. Electro, como sea, no me importa sus nombres. De hecho me vendría algo bien. Me vendría bien algo de curación ahorita. Eso y tener unidades un poquito más competentes. Debía haberlos ascendido antes de llegar acá, lol. Pero no importa. Creo que puedo hacerla de todas maneras. A ver si me deshago de ellos de manera rápida. Vale, por lo menos uno ya está muerto. Y este de acá, vamos. Está recontra muerto también. Si te mueres, te agradecería bastante. Eso, tengo que levelear bastante. Ahora que me doy cuenta, de verdad. Es que, como digo, no tengo mucho tiempo. Y el tiempo que prefiero administrarlo para otras cosas que también me llaman la atención. ¿Saben, no? Ay, como sea. Acá... No, eso es el campamento de antes que me estaba atacando. Así que sigamos caminando. Estos son objetos, estos son objetos, estos son objetos. Estos son objetos que me pueden interesar. Parecen cocos. Dátil. ¿Esto es comida? Parece esas cosas que venden en el mercado, pero de color verde. Ah, no me acuerdo bien su nombre. Creo que mi madre compró una vez y estaba en el congelador mucho tiempo. Ah, como sea. Sigamos por acá. No, hasta ahora ningún rastro de florcitas, ningún rastro de escarabajos pelotoneros. Que eso, vamos, va a ser un infierno para mí el levelear. Será un infierno recolectar esas cosas. Porque tengo entendido que se mueven y vamos. Vale, llegamos a la aldea. Va uno, vamos uno, Sino, tú puedes, vamos, te puedo levelear a nivel 40 ahora. Bueno, de hecho ni siquiera necesito 3 para hacer el primera ascensión, así que como que era un poquito igual. Vale, esta es la aldea. De seguro se pondrá de día cuando active la cinemática. Pero primero voy a activar esta cosa de acá para abrir toda la zona. Y acá está el hipotasis dendro, que te da esta cosa de acá. No me acuerdo bien si esto da el leveleo para la Najira, pero creo que sí es eso. De hecho voy diciendo desde ya. Hipotasis dendro ya me enfrenté antes por ese evento en donde te hacían pelear contra los hipotasis. Y es literal el hipotasis más fácil con el que me he enfrentado. Diría que es mucho más fácil que el hipotasis fuego. Que con el fuego, vamos, tú solamente necesitas a Barba, Xingqiu y tal vez a Ganyu. Pero con Xingqiu y con Bárbara ya te haces este en 0, ya te hace con este en 0, con Bárbara. Bárbara literalmente lo tiene de hijo a este hipotasis. Pero el dendro solamente necesitas una unidad de fuego, una unidad de electro y al viajero en estado dendro. Porque al final, la cosa es que no tienes que usar personajes dendro para cuando estás atacándolo. Ahora, cuando está en sus últimos momentos de vida, te va a decir de que te necesitas unidades electros para que acelerar algo. No es necesario eso. Con una unidad dendro ya puedes hacer que las flores florezcan de nuevo. Y ahí es donde muere. Literal. Simplemente ataca con todo lo que tienes, menos con la unidad dentro que lleves. Y cuando esté ya en sus últimos momentos de vida, ahí recién usas unidad dentro y lo matas. Dicho esto, creo que todavía no me alcanza. No me alcanza ni siquiera para almacenar los dendróculos. A ver, continuemos nomás. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place!
Alguien nos quiere atacar. ¡Ay, sí, no! Justo estábamos hablando de ti. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Esta escena la he visto de día, pero como ahora siendo de noche y con el teletransporte activado, puta weón, que se vio recontra chévere, la verdad. Pero ahí está Sino, compañero del alma, perrete del mal. Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Ay, a mano, que yo tengo plot arbor. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Básicamente Sokka si tuviera una visión electro. Yes. Y General una lanza. Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. ¿Faltará un laboratorio cuenta como de élite académico? You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. Por algo me saliste tú primero. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Tranquilo, Sino. Yo tampoco me fío tanto de él. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Ahí está. El conocimiento The divino. divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Así que nos engañaste. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? Porque Sino se vale por su cuenta. Aparte, si hubieran más personas, probablemente estaría contando chistes para ellos y estos se morirían de cringe. Y no queremos más muertes en el desierto. As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Wait, what? Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Sino, sé honesto. No me voy a molestar. Que tú eres de la gang de los perretes del mal. Eres miembro honorario, después de todo. ¿Los sabios te han asignado esta misión? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ya, tengo una idea. ¿Por qué no agarramos un polo talla XLL, los ponemos a los dos allí y los amarramos? De tal manera que ellos estén ahí juntitos y que no le quitemos el polo hasta que ellos se lleven bien. ¿Os parecen? Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Speaking of Deia y llevarse bien. Wait, Dia? Está toda la gang completa. Por lo menos aquí en esta cinemática. Trust.
here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. Esto es como cuando tú estás jugando en el parque y tus dos panas empiezan a pelearse de tal manera que a ti no te gusta que cómo se están peleando. Y en eso viene tu madre y le dices, mamá, mamá, estos dos cojuros están peleándose. Y tu madre tiene que detener a esos dos cojuros de pelearse. Yeah, sure looks that way. Two giants from the academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Sí, teniendo en cuenta de que son de la academia, pensé que ellos irían al debate primero antes de irse a los puños. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. And whatever the fuck are you saying? But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Ya, demuéstrales quién manda. ¿Ven que les dije? ¿Ven que les dije? Ni la miraron, ni la miraron. Oh boy, no puedo esperar a tener esta unidad y que a partir de que cuando la tenga, va a empezar a ser buqueada de manera desastrosa. Because she black. Hey, did either of you hear a word Estaba I con just Ganyu. said? Me da miedo que pase también con Deia. Creo que Venti está molesto con ustedes también. Ooh, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! Hey, All yo, of you, Candence. over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. ¿Cómo me agrada esta dinámica entre los tres? No creo que me salga Hayten, para ser honesto, pero con que me salgan los de la raza del alto chocolate, conmigo me basta. Well, this is pretty awkward. Y que me lo digas, que yo quiero matar la atención diciendo cosas chidas de esos tres personajes. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. Ah, Paimon, yo lo diría mejor. ¿Quieres refugiarte con tres personas que no se pueden ver ni en pintura? ¡Pero qué gran idea! ¡Suena divertido! The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Custodia, ok. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Un gusto conocerte. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. Vamos a razonar a golpes. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. Sí, sí, no, ¿por qué no te sientas? Vas a estar allí parado como un imbécil. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. De hecho, una cosa, el diseño de Candace me recuerda bastante a Kurumi, pero si fuera de color azul. Me refiero a Kurumi del anime de Data Life, que no me lo veo, pero sé mucho de ese anime porque sigo a alguien que es recontra simp de ese personaje. Bueno, dejó de serlo hace poco. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. No son una amenaza para la aldea, son una amenaza para ellos mismos. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Entonces básicamente tu madre viene, te ve a ti y a tus amigos pelear y acaso un destrozo en el parque, qué sé yo, los mete a casa y le dice ya está bien, vamos a solucionar esto, y el que no quiera solucionarlo se queda afuera a dormir con el perro, algo así.
And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? Créeme, así yo también soluciono algunos de mis problemas. I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. ¿Te autoexiliaste? Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. O sea, básicamente, Sino se dio cuenta de que había algo malo con ese proyecto, algo que no se estaba progresando, porque estaban empezando a poner progresos falsos a un punto. Y él, cuando se dio cuenta que podría descubrir eso, se dio cuenta también que le estaban ocultando cosas, por lo cual él ahora tiene que hacer su propia investigación separado de lo que es la orden de los jueces o lo que sea que esté a favor del poder judicial acá en Sumeru. Y por eso es que él está haciendo lo que está haciendo. Vale, lo entiendo, lo capto. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. Porque la academia trabaja bajo sus propias reglas, bajo sus propios mandatos, ya se ha separado demasiado, a tal punto que ellos ya creen a la Matra como un organismo que no necesitan más. Y es por eso que te exiliaste, para proteger los derechos y los deberes y las obligaciones, y más importante, las normas que se han impuesto los Matras con respecto a la administración del conocimiento, ¿verdad? I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Y se ha inventado toda la historia. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? Lo ves como una amenaza porque él es un eremita relacionado con la academia, y por el hecho de que está relacionado a la academia, tú lo ves como una amenaza, ¿verdad? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Los sabios nos han vigilado desde un principio. ¿Alguien por favor podría ser tan generoso de, qué sé yo, quitarle las bolas de texto que están alrededor? Porque esta imagen
sería muy buena para un fondo de pantalla o un póster que esté en el fucking gimnasio que yo tengo. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. I'll hate them! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Ok, entonces, la dinámica es la siguiente. Sino le importa más saber qué chucha están haciendo los sabios, qué chucha está haciendo la academia. Y por ende, él hará lo posible, incluso por medidas cuestionables, encontrar esa información. En cambio, al Hassen no le interesa mucho lo que haga la academia, si es buena o no. Él simplemente quiere completar su tesis sobre el conocimiento divino. A most enticing offer. Exacto. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Vale, entonces una corrección. Al Hassen no es que le importe solamente el conocimiento divino. Bueno, sí le importa, pero tampoco es que confíe en la academia, porque él sabe que la academia... Él ya de por sí está haciendo una tesis sobre algo que se le está ocultando bastante información por X o Y motivos. Así que, más que una tesis, es algo interés personal, es algo más de saber la verdad. Él también quiere saber la verdad, al igual que Sino. Pero claro, él está viendo desde una perspectiva diferente, que es bastante similar a la de Sino, pero el contexto es totalmente distinto. Entonces te uniste a mí solo para poder investigarme. I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Oe, Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. eso es verdad. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. Disculpas aceptadas. Sé que lo estás haciendo por un bien mayor. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. La curiosidad mató al gato. Y hasta donde yo tengo entendido, ninguno de nosotros es un gato. A excepción de Deya. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Sí. Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. For now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument,
You take me off, and things went downhill from there. Understandable. Have a great day. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Parece que los perros se están descontrolando allá afuera. Sí, no, controla tu raza. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Poco después el viento del exterior empieza a amainar. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go Es out and check Candace, on her. estará bien. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Y si no, ahí pegando como pendejo. Bueno, creo que voy a dejar el video hasta acá. Espero que os haya gustado. Si es así, pueden darle al like. Compartirlo con un amigo que sea fanático de Genshin Impact o que simplemente sea recontra sim de algún personaje del desierto, que no lo culpo, la verdad. Es que las dinámicas que están habiendo en esta parte de la misión entre los 5 pendejos del desierto, que me está agradando bastante cómo es que interactúan estos personajes. De verdad han empezado bien cómo es que uno tiene que reaccionar al otro y demás. Así que, bueno, nada más que decir. Espero que os haya gustado el video. Si es así, pueden darle like, compartirlo con amigos que sean fanáticos de Genshin Impact. Y nada más, tengo Twitter para que me sigan. Es aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video.